Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis qué difícil es hacer una versión de una película de éxito que no salga siendo un desastre de dimensiones bíblicas. Ejemplos los tenemos apuñados. Pero en este caso particular, en este consejo de cine que os traemos hoy al canal, es una de esas raras excepciones. Maravilloso remake bien hecho, de la versión de un clásico de terror de serie B que alza a este film mítico a otra dimensión. Y es que sí, la película dirigida por David Cronenberg en 1986, que es un remake de una obra original del 58, no es otra que la maravillosa y terrorífica La Mosca. Y es que si la película tiene un acierto es por traicionar la idea original para captar su esencia y llevarla a una historia que funciona 25 años después del rodaje original. Y es que aquella película pulp cincuentera vivía en un universo propio de aquel momento. Veréis, el original mostraba valores como la familia, el matrimonio, la paternidad, conceptos fundamentales en aquellas películas. Y como un elemento externo, en este caso una mosca, pues dinamitaba aquella vida idílica de nuestros protagonistas. Esta premisa hoy no habría funcionado en los 80, con lo que Cronenberg entendió perfectamente que había que romper la historia, sesgarla y dejar la esencia. Y así se hizo. La película habla de la búsqueda del éxito, de romances pasajeros, de enfermedades como el SIDA o el cáncer, del aborto, del miedo al compromiso, de prostitución y, cómo no, del deseo. Este cambio tan radical en la subtrama hacen de La Mosca una obra que orbita en su propio universo, siendo este un film que, aunque homenajea al original, es una obra totalmente diferente. Y ahora, para poder continuar con la reseña, vamos a contaros de qué va la película. Ya sabéis, los más veteranos al canal, que como siempre sin spoiler para no destrozaros la experiencia de visionado. Por cierto, ¿has caído por casualidad en este canal? ¿Te gusta el cine? ¿Que te aconsejen cine sin spoiler, pero con todos los datos para saber si esta película es para ti o no? Pues entonces no lo pienses más. Dale al botón de suscribirte y formarás parte de nuestra familia de cinéfilos. Y si le das la campanita de YouTube, este te va a avisar cuando subamos un nuevo vídeo. Pues nada, hazlo. Y ahora, sin más dilación, vamos a contaros de qué va la trama. Pues bien, Veronica Quaife es una reportera enviada a una convención científica. Allí, entre los asistentes, conoce a Seth Brundle, un joven atractivo que asegura tener un descubrimiento que va a revolucionar el mundo. Inmediatamente ella se siente atraída por él, más que nada porque piensa que es una fanfarronada del doctor que está intentando ligar con ella y acude a su laboratorio, sin muchas más pretensiones que el de pasar una buena noche. Allí Verónica encuentra que el invento de Seth es mucho más de lo que imaginaba. El señor Brundle ha creado unas cabinas de teletransportación, hecho tan peculiar que ella inmediatamente quiere escribir un artículo sobre el tema. El caso es que aún no está terminado de testear completamente el invento, con lo que le pide a la periodista que no cuente nada, y a cambio la va a dejar documentar todo el proceso de investigación de las cabinas de teletransportación para escribir un futuro libro sobre este acontecimiento. Verónica, que además de buena reportera, tiene una vida sentimental bastante complicada al haber tenido un romance con su propio editor del que se quiere deshacer, se encontrará en una encrucijada cuando se enamore del científico. Y por si fuera poco, un accidente fortuito les va a cambiar la vida para siempre. Y hasta aquí te voy a contar. El resto de la obra la tienes que disfrutar tú, y es que si te gusta este género, créeme que lo vas a disfrutar mucho. La película es una película de terror perfecta. Si quitáramos su parte fantástica, esta seguiría funcionando perfectamente. Y es que La Mosca del 86 se fundamenta más en la subtrama romántica que en el misterio del accidente de la teletransportación.
ya que se daba por hecho que todo el mundo conocía el clásico del 58. Y esa nueva forma de abarcar el film es todo un acierto, ya que aunque sepas lo que va a ocurrir, aunque sepas la trama de todo lo que ocurre en la película del 58, este nuevo hilo argumental del triángulo amoroso te va a tener enganchado los 100 minutos que dura el film. Y es que veréis, el malogrado Kip Oman, productor que solamente tiene en su haber La Mosca y Carretera al Infierno, 2 horas míticas del terror ochentero, que no pudo producir más películas por su trágica muerte por el SIDA en 1987, leyó por casualidad el relato corto de George Langeland en la que se basó el film del 58. Por cierto, si quieres saber más de esa película mítica, os aconsejamos que veas nuestra anterior reseña, en la que nos embarcamos en dicha producción. Pues bien, tras quedar impactado con la historia y ver La Mosca de Kurt Newman, empezó a desarrollar su versión de la mano del guionista Charles Edward Pogue, creando un primer borrador que presentó a su compañero Stuart Corfen. Este vio potencial en el remake y con los contactos que tenía en la 20th Century Fox comenzó la producción. Pero poco a poco, la relación entusiasta de los directivos de la 20th Century Fox fue en descenso hasta retirarse de la producción del remake. Pero la Fox tampoco quería abandonar completamente el proyecto, por lo que les ofrecen algo a cambio. Si los productores consiguen rodar el film, ellos serían su distribuidora. Es entonces cuando todo el proyecto cae en manos de Mel Brooks y su productora Brooks Film, que se comprometió a producirla, pero si cambiaban el guión. Para esta labor contrataron a Valon Green. Brooks contrató por aquel entonces al independiente director Robert Bierman. Sí, el mismo que años después dirigiera la comedia de terror El beso del vampiro. Bierman comenzó con la preproducción, pero la muerte accidental de su hija en unas vacaciones a Sudáfrica le hicieron que se cayera del proyecto, contactando entonces con David Cronenberg, que había abandonado la producción de Desafío Total. Cronenberg es contratado para el proyecto y lo primero que pasa es que el guión de Green no le gusta en absoluto. Y el de Pogue, aunque es más cercano a su visión, tampoco le convence. Así que rescató el antiguo guión de Pogue y lo reescribió completamente. Tal fue el cambio que el sindicato de guionistas quiso quitar directamente a Pogue de los créditos, pero Cronenberg insistió en que quedara, ya que sin la base de aquel escritor, Cronenberg no podría haber llegado nunca a contar esta historia, quedando así la autoría tanto de Pogue como de Cronenberg en estas lides literarias de cine. Y con director y un guión cerrado, ahora llegaba el momento de contratar al elenco. Pues bien, la contratación del protagonista fue todo un quebradero de cabeza. Los actores contactados fueron por aquel entonces Pierce Brosnan, John Malkovich, Michael Keaton y Richard Dreyfuss. Pero todos declinaron a actuar, muchos de ellos porque no querían largas horas de maquillaje que tendrían que someterse para la parte final del film. Todos excepto uno, Jeff Goldblum, que accedió a todos los requisitos de la producción, entrando como protagonista de la historia. Y para mí no hay mejor mosca que el bueno de Goldblum. Tampoco fue fácil que Geena Davis entrara en la película, básicamente porque Cornfleet no la quería. Él prefería a otras actrices, pero David Cronenberg apostó por la actriz, cerrando así el dúo principal de esta obra, que cerraba el tercero en discordia en el papel del exnovio de Verónica, que sería interpretado por el gran John Gleason. Pero las interpretaciones son maravillosas. Pero si este film tiene un acierto, es el apartado visual. Hoy, 40 años después de su creación, sigue funcionando como el primer día. Y es que no en vano está realizado por Chris Wallace, el mismo artista que es responsable de Scanner. Por cierto, el trabajo descomunal que hizo Wallace en los efectos visuales de esta película fue merecedora de un Oscar de la Academia. Y bueno, ¿cuál es mi visión personal sobre esta película y sobre todo la comparación de este remake con el original? Pues verán, la obra sabe mantener muy bien la tensión durante todo el metraje. Veréis, desde el minuto 1 se aleja completamente del original.
Esta obra es mucho más actual. Los dramas sentimentales tienen un gusto mucho más moderno que se aleja de aquella antigua trama de matrimonio idílico. Aquí a ratos podemos compararla con Atracción Fatal o Instinto Básico, con una carga erótica que no eclipsa la vertiente del terror y de la ciencia ficción. Cronenberg vuelve a dejar patente su visión sobre la nueva carne ya desde el principio de la película, intuyendo que al final de la misma vamos a ser testigos de un film donde el director se encuentra como pez en el agua. Si me preguntan cuál prefiero de las dos, creo que voy a ser sincero y voy a decir que este remake moderno supera al clásico en todos los aspectos, excepto en uno: el encanto. Y es que aquel ingenuo film cincuentero es de esas películas que ves con una sonrisa en los labios desde el principio hasta el final. Y por supuesto, con la presencia del grandísimo Vincent Price, que es un titán de la interpretación para muchos de nosotros. Y bueno, fue entendida en su momento cómo fue a este film en la taquilla de los años 80. Pues hay que decir que fue todo un éxito absoluto. Un film que dio tantos beneficios que inmediatamente se pensó en hacer una segunda parte, La Mosca 2, obra muy inferior a esta y que no aporta mucho más a la trama. Por lo cual no vamos a aconsejar su visionado, a no ser que seas muy fan o simplemente pues quieras verlo para completar todas las películas de La Mosca. Pero solamente por eso, no mucho más. Y bueno, con este último dato pues os voy a dejar. Que si te ha gustado este vídeo, por favor me regalas un like porque me hace muy feliz ver esos pulgares para arriba. Y me tengo que abandonar esta reseña porque nos vamos a meter de lleno en otro clásico de terror juvenil ochentero. Y para empezar con la siguiente, antes tengo que despedirme de esta, y ya sabes que no lo puedo hacer sin dos deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello, ya sabes que no hay mejor lucha que esa. Y el segundo, pues como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.